Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Arias, estratega de inversión. Desde el 2015 mi propósito ha sido aportar a la salud financiera de las personas por medio de educación financiera y gestión de portafolios de inversión. En la Escuela del Dinero escucharás historias, opiniones y consejos de personas que aportarán a tu desarrollo profesional. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela del Dinero. Tenemos a Alfredo en los controles y una gran invitada, Ale Álvarez. ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien, muy contenta y muy emocionada. Un gusto tenerte aquí después de mucho tiempo que te había contactado. Por fin se nos hace. Y pues bueno, vamos a leer tal cual tu reseña como te lo mereces, Ale. Ay, gracias. Ale Álvarez es licenciada en Diseño Industrial, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una especialidad en diseño de experiencias por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Además, consolidó el diplomado en cadena crítica por la Universidad Iberoamericana para el año 2022. Recibe la certificación de la International Coaching and Consulting Network y la Ibero de Puebla. Es directora y fundadora de Talentist, una consultoría de cultura de trabajo que busca desarrollar a las empresas a través de su talento, orientando a sus clientes para optimizar sus recursos en el core de su negocio, diseñando e implementando sistemas que eficienten la ejecución de las actividades operativas de las empresas para lograr mejores resultados. Catedrática del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus León en la carrera de Diseño Industrial y también recientemente como maestra y mentora en el Diplomado de Diseño de Experiencias en la Universidad de las Américas de Puebla. Bienvenida, Ale. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Platicando un poquito de tu formación profesional, pero cuéntanos, ¿quién es Ale? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues mira, Ale, está de más decir que soy una mujer, pero creo que es importante hacer énfasis en lo que para mí respecta a ser una mujer, ¿no? Soy apasionada del fútbol, soy Chiva fan. Un poco avergonzada de nuestra última situación, pero soy Chiva fan. Amo los deportes y también soy mamá, tengo una nena de 2 años, soy esposa y pues soy emprendedora o empresaria, todavía no me defino para qué camino ir, pero sí, me encanta cocinar, creo que podría describirme como una persona súper curiosa, lo que tengo duda lo pregunto 25,000 veces, creo que me tomé muy en serio lo que mi papá decía, que ninguna pregunta es mala. Dejo el corazón estoy jugando fútbol y me raspo las rodillas, estoy hablando de algo y se me van las horas. Y algo que también creo que me caracteriza, o bueno, estoy segura que me caracteriza, es que soy súper entregada. Esa es Ale. Correcto, lo confirmo, Ale. Nos conocimos hace varios años en este ecosistema que bien lo comentas, se le puede llamar de emprendedores, de empresarios, y nos ha tocado pues vivir y ser cómplices de distintas facetas, ¿no? Emprendiendo cada uno distintos proyectos, claro. De repente ahorita actualizábamos, oye, sí. ¿En qué andas, en qué no andas? Y es padrísimo saber que, pues bueno, el desarrollo y la pasión no se pierde y sí, siempre claro. Tiene que renovarse, que es algo muy, muy importante. Ale, ¿cómo empieza tu historia profesional y empresarial también? Está bien interesante. Yo soy originaria de Oaxaca y recuerdo perfectamente que mientras me hacían varios exámenes vocacionales con la trampa de mi papá de que salieran matemáticas aplicadas, siempre salieron artes y convenzo a mi papá de estudiar diseño industrial. Y justo en el último examen vocacional me dice la psicóloga, oye, ¿sabes algo? Todo está bien, o sea, tú eres súper creativa, pero te recomiendo que cortes de tajón la relación que tienes con tu papá y comiences pues de alguna manera a desprenderte, independizarte. Lo tomé muy en serio y tomé la decisión de estudiar diseño industrial al otro lado del país. Definitivamente me fui a Monterrey, me salté la barda. Y agradezco de verdad ese consejo y agradezco que mis papás me hayan apoyado en irme hasta allá porque creo que aprendí de los mejores a trabajar. Durante la carrera la verdad es que mi papá siempre ha dicho zapatero a sus zapatos y fui estudiante de tiempo completo, ese era mi único trabajo y con la inquietud constante de ya comenzar a trabajar, comienzo a trabajar con unas diseñadoras de interiores. Me toca acompañarlas al diseño de una casa del TEC, que para mí había sido el éxito más grande profesionalmente en la parte de diseño.
y me contratan para trabajar dentro de la escuela. La verdad es que mi experiencia no fue tan grata y una muy buena amiga me dice, oye, Ale, me voy a casar, terminando la carrera y tengo que preparar todo lo de mi boda y hay una vacante, ¿te quieres ir? Y le dije, sí, me dijo, pero vas a empezar como asistente, ¿no importa? Y le dije, no me importa, lo que quiero es ganar dinero y quiero empezar a trabajar. Comienzo a trabajar con ellos. En ese entonces eran una incubadora de negocios y también tenían la parte eran brokers. Okay. Entonces ellos lo que hacían, apalancaban todo lo de los proyectos, vendieron planchas de pelo, secadoras y iban construyendo negocios, los maduraban, si funcionaban los vendían y si no los desechaban. Entonces comencé siendo la asistente de uno de los socios y con esta inquietud o esta pues hiperactividad que no está declarada, pero yo estoy segura que en algún momento la tuve, terminaba mis tareas y decía, ajá, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿No? Entonces, tanto Carlos como Bernardo en su momento, pues decían, me pusieron a cotizar cuchillos, a arreglar cosas de internet de sus casas, uno de ellos se acaba de casar, y uno de los hermanos de Bernardo decide hacer un proyecto que en ese entonces se llamaba Quiero Chamba, que la idea era cobrarle a los trabajadores por encontrarles trabajo, ¿no? Y me dicen, oye, pues ayúdale a Alex, comienza a hacer como toda la estructura y me meto de lleno a ese proyecto y yo creo que de haber sabido que me iba a dedicar al tema del talento, del recurso humano, no hubiera estudiado diseño organizacional, pero me hubiera adentrado desde muy pronto a todo el tema de lo que es la gente, sus necesidades y demás. Entonces comienzo a trabajar con Alex y me metí como en los partidos de las Chivas, directo y al grano. Y llegó un momento en el que Alex estaba estudiando el MBA y tenía que cerrar su proceso en Brasil. Él se va a Brasil, nos deja el changarro y me dice, Bernardo, órale, eres la project manager, entonces a darle. Yo soy diseñadora, sabía hacer planos, bocetos, todo, pero tuve dos materias en específico que era análisis cualitativo y cuantitativo y otra que se llamaba metodología de la investigación. Y siempre era cuestionar al cliente, ver sus necesidades y descubrí que esto tenía mucho que ver con eso, así que me la creí y comencé a hacerlo y a partir de ahí comencé a ser la project leader de Quiero Chamba. Comenzamos a generar dinero, tuvimos clientes, uno de los socios decide irse y me dan el 25% de participación en la empresa. Yo soy muy orgullosa porque digo, a los 23 años... pues yo ya tenía el 25% de participación en una empresa que sí estaba generando dinero, ¿no? Entonces, ahí empieza mi proceso, llamémoslo profesional. Desde antes trabajé, pero puntualmente yo creo que el reto más grande fue ¿no? Y la necesidad inminente y inmediata de madurar en pensamiento, en decisiones, porque pues al final del día ya está haciendo mi patrimonio, ¿no? Entonces sí, ahí es donde comienza mi historia. Y a una edad muy temprana, Ale, y que bueno, visitando lo que hoy en día ya es tu empresa, que ahorita vamos a platicar de ese tema, me ha tocado y valido que sí tienes implementados procesos sí. que en muchas empresas la verdad no he visto. Sí. Y ahí creo que viene ese toque pues de ingeniería, ¿no? Ese toque de formación que quizá en un momento nos estás diciendo. Quizá no hubiera estudiado eso, pero pues viene al final de cuentas a darle un toque a una empresa que va enfocada a capital humano, pero que cuenta pues con un proceso que hay veces que solo lo ves, no tanto en empresas de servicios, sino un poquito más industriales. Claro, sí, en un sistema de producción, ¿no? Exactamente, claro. Que es como compararía un poquito de acuerdo a lo que me ha tocado vivir en tu empresa. Digo, les platico, ahí he estado en varias ocasiones, claro. En varios años, dándoles... Como proveedor, amigo y parte del equipo. Dándoles por ahí cursos de educación financiera, sí. También cómo hablar en público, de todo un poco a tu personal. ¿Y cómo nace Talentista, Ale? ¿De dónde viene esta idea de empezar algo desde cero? Si bien ya tenías experiencia, claro. Pero es totalmente distinto empezar algo, ¿no? Claro. Si me permites, voy a poner contexto. Yo estuve asociada con Bernardo muchísimos años en Monterrey. Y cuando digo muchísimos, 8 años, en donde mi participación es el 25%. Yo sí creo que se aprovecharon de mi ilusión y de mi pasión
porque en esos 25 años yo nunca vi en esos 8 años nunca vi el 25% de utilidades en mi bolsa. Okay. Y entregué más del 300%, ¿no? Era una jornada de trabajo de 7 de la mañana a 12, 1 de la mañana, ¿no? Sábados estar ahí demasiado tiempo y el pretexto siempre era: haz lo que hace Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, cuando todos están de vacaciones, tú estás trabajando. Perdí amigos, familia, no me arrepiento, pero sí los extraño, ¿no? Y el poder y la ilusión se te sube a la cabeza, ¿no? Estaba en conversaciones con personas de mi edad diciendo, ese no es problema, un problema es saber si te va a alcanzar la nómina, ¿no? Como esta testarudez, soberbia, orgullo, como le puedas llamar, pero llegó un momento en donde jamás tuve problemas de salud, gracias a Dios, o bueno, okay, tal vez nunca lo reconocí, pero comencé a tener muchísimos problemas, quizás emocionales, ¿no? Y cuando digo emocionales, me irritaba fácilmente, no descansaba, quizás no era un vicio, pero sí se volvió en mi adicción sobresalir, comprar más. Compramos un edificio, teníamos una flotilla de carros, vendíamos exageradamente, pero pues si tú te das vuelta atrás, no estaba plena, ¿no? Y tal vez era feliz en ese momento, quienes crean que la felicidad es momentánea, pero no era plena, o sea, estaba mal, terminé mi relación de muchos años, o sea, estaba mimetizada en ser más, ¿no? Hasta que llegó a mi vida Adalberto, que fue un coach de vida, y me sentó y me dijo, ¿sabes algo? Vamos a platicar, necesitamos hablar. Y ahí fue el sacudidón de decir, híjole, está bien padre, o sea, lo que siempre has escuchado como éxito está súper padre, ¿no? No se ve tan reflejado en tu bolsa y aparte voltea, está sola, ¿no? O sea, años nuevos de no puedo ir porque tengo que trabajar, ¿no? Y la verdad es que sí me pegó súper duro y comienza mi separación en la empresa. Esto nunca lo he hablado en público y lo voy a platicar, ya que ahorita está como muy, muy abierto, pero sufres acoso laboral y también acoso sexual, ¿no? Entonces, esta plática con Adalberto me abrió los ojos y dije, no es el lugar en donde quiero estar, no es el trato que quiero tener. Y comenzaba ya a entrar a los 27, 28, en donde de alguna manera o alguna forma, pues el tiempo de vida, ¿no? El dedo del anillo, como dice Cindy la Regia, comienza a vibrarte y dije, no sé si quiero esto. Y estuve en este parteaguas. Esta relación de las que les platico regresa a mí y me dice, ¿qué onda? O sea, ¿qué hacemos? Y yo dije, pues me voy. Platicando con mi papá, nos dio luz verde y me vine a León. Previo a eso, muchos de los clientes que ya tenía en la anterior consultoría comenzaron a buscarme, no por fuera, jamás hice algo indebido, sin embargo, comenzaron a decirme, tú puedes sola, échale ganas, confiamos en ti, no en la empresa, y eso me levantó muchísimo los ánimos para decir, ¿sabes algo? Sí, pues voy a seguir. Entonces, me vengo a León, con la firme convicción de buscar trabajo y ahora yo del otro lado y me doy cuenta que cuando salí de la carrera mi papá decía que el Cardex era trascendental y que un 100 siempre iba a conseguir trabajo. Yo llegué a Cuauhtémoc Moctezuma justo en la migración de Cuauhtémoc a Heineken y sigo esperando la llamada de Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? A pesar de ese Cardex de 98, pues no he recibido el regresa, ¿no? Entonces me pasó lo mismo en León, llegué y yo dije, van a ver mi currículum y van a saber quién soy y entonces va a haber fila para contratarme. Viví un proceso de 3 meses de conseguir chamba y nada, ¿no? Y dije, oh my God, ¿qué voy a hacer? Vino la depresión y no me tiré, no me quise cortar las venas, pero como que vuelves a decir que son esas ahorita dicen gotas de humildad que te da la vida y fue híjole, o sea, hay que buscar trabajo. Mi hoy esposo me dijo, ¿por qué no pones la consultoría aquí? Es importante para ti, lo sabes hacer, no hay ninguna en León como la tuya, hazlo, ándale.
Y yo estaba muy atemorizada, la ignorancia y el desconocimiento me hicieron tenerle mucho miedo a empezar sola y con el apoyo y el apalancamiento también de mi cuñado, dijeron, confiamos en ti, vamos a armarla, y pues la armamos. Y creo que ha sido una de las mejores decisiones, aparte de casarme, el empezar Talentist. En ese entonces, previo a eso, ya traía el proyecto en mente. 3 años antes dije, me voy a liberar de esto, ¿qué harías? Estaba muy de moda de Mentalist, ¿no? Y entonces el IST era como el momento, la tendencia, ¿no? Entonces dije, qué mejor que ser especialista en talento y vámonos. Así que arrancamos Talentist aquí en León y así fue como comenzó. ¿Qué me hizo hacerlo? Que entre conversaciones con la gente que iba conociendo en mi estadía en León, me di cuenta que León, o Guanajuato, eran pocas las empresas que ya estaban viendo a la gente como talento, ¿no? Entonces, uno de los objetivos o el propósito principal de Talentist es concientizar a las empresas en el talento y dejar a un lado el empleado. Entonces, dije, qué mejor que hacerlo de cero, y así fue como comenzamos Talentist. En todo el tema de Talentist, Ale, que, me ha tocado ver y vivir lo que es la cultura organizacional en Talentist, y creo que eso facilita que lo puedan promover en otras organizaciones. ¿De dónde surge, cómo empieza el primer equipo de Talentist, por así decirlo? ¿Cuántos eran? Okay. ¿Cuántas eran también? Porque sé que tienen un grado muy alto de mujeres. ¿Y de dónde viene la inspiración? O de repente el renovarte o decir, viene esta tendencia, o debemos darle un refresh también al equipo o a la marca, ¿no? Yo recuerdo mis papás son jubilados de la CFE y recuerdo muchas conversaciones de sobremesa de quejas del trabajo, ¿no? Okay. Recuerdo mucho ese güey no debería estar en donde está, no sabe lo que hace, salí más tarde de lo que era. Entonces, no quiero decir que a mis papás no les gustó trabajar, pero el común denominador de las pláticas de adultos que yo alcanzaba a escuchar era precisamente una queja constante del trabajo, ¿no? Y me sorprendió muchísimo porque cuando yo entré a trabajar en la incubadora, mi perspectiva del trabajo es completamente distinta. Yo quería quedarme a trabajar. En ese entonces, en la incubadora Boston Merchant Consulting, trabajábamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde y todos los viernes eran viernes chilango y los sábados no nos parábamos en la oficina. Y cada fin de mes ellos nos compraban comida hindú, hamburguesas, nos llevaban a un restaurante, ¿no? Y entonces yo fascinada me quería quedar, incluso en mi mente está perfectamente el día que me senté frente a Bernardo y le dije, me puedo quedar los viernes a trabajar porque necesito más tiempo, ¿no? Entonces, algo que yo no entendía era por qué mi experiencia es tan fascinante, o sea, por qué yo quiero quedarme más tiempo aquí y no lo veo, no lo vi en mis papás o siempre había una queja, ¿no? Entonces, siempre dije, si yo tengo la oportunidad de disfrutar mi trabajo, cualquiera la puede tener, ¿no? Luego viene Ratatouille contando la bellísima historia de Gustav de Cualquiera puede cocinar, y entonces mis creencias de tienes que ser esto para poder trabajar en este puesto es fundamental. Y yo siendo diseñadora industrial con un genuino interés en el talento, teniendo una consultoría de talento, en ese entonces mi socio era ingeniero industrial y lo hacíamos bien. Entonces yo dije, cualquiera puede reclutar, o sea, esto no es magia, es pasión, es interés, ¿no? Entonces, ya platicaremos más adelante algunas de las metodologías de Talentist, pero cada vez era confirmarme y reafirmarme y confirmarme que esto podría ser divertido, ¿no? Esto podría alegrarte y ser un motivador constante. Eso es cómo es que a mí me inspiraba a hacer o me sigue inspirando a hacer Talentist. Gracias a que estudié diseño industrial, comencé a darme cuenta que la manera en la que se resolvían los temas de talento eran, pues, como decía Bernardo, de la época de la prehistoria, ¿no? O sea, los exámenes psicométricos, las estructuras súper cerradas, ¿no? Y nosotros decidimos comenzar a innovar en el aspecto de por qué no incluimos cosas nuevas y lo hacemos diferente. Y entonces cuando llego a Talentist tomé una
un aprendizaje de lo pasado y dije, voy a hacer mi lista de no negociables. Uh-huh. ¿Qué no voy a aceptar? Entonces, o qué sí quiero aceptar o cómo lo quiero hacer diferente. Y entonces tomé la decisión de experimentar, ¿no? Y de tomar y de adaptar metodologías. Comienzo a sumergirme de lleno al tema de recursos humanos, literalmente como es la psicología organizacional, el desarrollo y todo, y sí lo veo muy parco, muy técnico, ¿no? Muy estructurado. Y pues yo soy súper creativa, mi naturaleza es colores, ¿no? Formas orgánicas y demás. Y comencé a darme cuenta, bajo una responsabilidad, porque creo que eso es importante, que había suficientes metodologías afuera que se aplicaban para el diseño, para la estrategia digital, para que si las trenzabas correctamente, podrían adaptarse en el tema de personal, ¿no? Entonces, de ahí es donde nos ganchamos de todo el tema de design thinking, todo el proceso de innovación, todo el proceso de cómo plantear soluciones de necesidades de personal basados en técnicas distintas, y ha sido súper gratificante y súper, no sé cómo decirlo, o sea, súper lleno de conocimiento mezclarlas, ¿no? Creo que nos ha llevado a encontrar soluciones prácticas, muy simples, uh-huh, que creo que eso es lo básico y lo fundamental para un proceso de consultor. Y la otra es que nos ha permitido llegar más allá, o sea, profundamente, que un método regular, ¿no? Y por poner un ejemplo, no quiero llamarle colega porque los respeto mucho, pero un colega de recursos humanos te dice, lléname el perfil y yo te busco a la persona, y nosotros con un proceso de preguntas inteligentes te decimos, está bien padre que quieras un administrador, pero en realidad estás buscando un contador, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué? Porque vamos más allá de solamente cumplir puntos específicos. Entonces, Creo que eso hace divertido Talentis. Y cuando digo divertido no quiere decir que mi equipo está 100% atacado de la risa, ¿no? Pero los alienta a ser curiosos, a innovar, a proponer, a levantar la mano. Mi primer equipo estuvo lleno de amor y de cariño. Mi administradora en Monterrey, cuando sucede este choque y este rompimiento con QCH, fue muy doloroso, muy doloroso, y yo le digo, vente conmigo, ¿no? Necesito aliados, vente conmigo. Y la verdad es que le agradezco infinitísimamente, tú la conoces, Cristian, que se haya trepado conmigo al avión y haya metido todas sus maletas en el camión y nos venimos, bueno, el camión, el de la mudanza, y nos venimos las dos a León a arrancar de cero. Ese fue mi primer equipo. Yo estaba muy confiada que si lo había logrado en Monterrey, ¿por qué no podía lograrlo aquí en León? Y batallamos, pero lo logramos. Después de eso entró Saraí, era una practicante de la EPCA, que reconozco muchísimo el alcance que tienen los alumnos de la EPCA, y le enseñamos a reclutar. Y de ahí, pues el cuento es largo, ya han pasado 9 años en Talentis. Tienes toda la razón, comenzamos siendo muchas mujeres, solo mujeres, y no era una política, no somos discriminativos, pero yo casualmente, cuando trabajaba en Monterrey, solo me gustaba trabajar con hombres, ¿no? Eran más prácticos, no había emociones, todo era rápido, ¿no? Y después de lo que me pasó a mí, cuando reconocí que había sufrido, pues sí, un acoso, dije, híjole, la peor enemiga de una mujer es la mujer. Entonces comencé a abrirme a trabajar con mujeres. Y pues bueno, tuve por lo menos 5 años, fuimos puras mujeres, y después necesitamos testosterona en la empresa, entonces comenzamos a buscar específicamente hombres, y ahorita no está equilibrado, seguimos siendo mayoría mujeres, pero así fue como comenzamos. Saludos a Cristian, saludos a Saraí, sí, Ale. A todos. Me ha tocado ver el crecimiento del equipo de trabajo, también cambiar de un local a una casa ya más grande, o sea, básicamente han evolucionado en muchos aspectos. Y dentro de las metodologías que aplican, Ale, ¿qué diferencia hay entre colocar una vacante y realizar una consultoría de talento humano? Porque creo que es bastante diferente el simplemente decir, ahí está lo que me pediste,
pero quizá no es lo que necesitaba. Claro. Esa pregunta me fascina que me la hagas porque justo en este proceso de arrancar el año, la semana pasada fue todo un tema de discusión y todo un tema de conversación y de capacitación para el equipo. Hay un abismo de diferencia porque colocar es una acción y la consultoría es un proceso completo, ¿no? Entonces, colocar es, tú me dices lo que crees que necesitas y yo te coloco lo que creo que va de la mano con lo que tú buscas, ¿no? Sin afán de minimizar el esfuerzo de mi competencia o de mis colegas en el ámbito de reclutamiento, hacen las búsquedas o reclutan, que es la acción de buscar, ¿no? Basado en una información oral o escrita. Se acabó. Y la consultoría, sin afán de echarme porras a mí, como consultor, es un proceso integral. Lo que hacemos los consultores es identificar tus necesidades, si lo quieres ver, en 5 aspectos fundamentales. El primero es tu administración, o sea, cómo está formulado tu equipo, cuáles son los pilares corporativos, qué valores tienes, etcétera, etcétera. La parte puntual de el mercado, a quién le vendes y quién es tu competencia, ¿no? Identificar, hoy precisamente en una cita por la mañana, antes de irme le decía al cliente, ¿y para qué quieres saber eso? Oye, quiero identificar con quién te comparas, ¿no? Y qué tipo de vendedor es el que quieres que te consiga. En el aspecto de procesos, ¿qué procesos tienes? El papel no te puede decir qué tan avanzado necesita tener el CRM. Te ponen Excel avanzado, pero ¿qué es avanzado para ti? ¿Qué es avanzado para mí? Y entender el proceso desde cero, a ver, ¿cómo se formula tu venta? ¿Prospectas, no prospectas? ¿Es en campo, no es en campo? Etcétera, 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 hasta entender cómo los mides, qué indicadores, ¿no? Y posiblemente, y no quiero decir en la mayoría de los casos regularmente, nuestros clientes a veces dicen, no tengo ni idea cómo medirlos, o sea, no sé, ¿tú qué me recomiendas, no? Bueno, desde ahí empieza la consultoría. Y en la parte de, sí, recursos humanos, y no en el aspecto de, ¿tienes un departamento de recursos humanos? No, ¿cómo piensas pagarles? ¿Vas a darlo de alta? Existen ahorita, y vamos a meternos en un tema que no me fascina, las nóminas no me encantan, pero ¿qué estrategia? ¿Va a ser una estrategia mixta? ¿Por qué la quieres hacer mixta? ¿Quién te dijo que la hicieras así? Hasta el aspecto de, ¿capacitas a tu personal o no? Porque entonces a mí el gap de colocación se me amplía o se minimiza en función a esos detalles. Y por último, el tema financiero, ¿no? ¿Cómo especifica sus comisiones? ¿Por qué si a unos les das bonos y no? ¿Qué tomas en cuenta y qué porcentaje estás basado, no? A veces nos metemos hasta la cocina y decimos, híjole, para yo poderte ayudar en decirte cuánto le pagas a este vendedor, cuánto es lo que necesitas vender para solventarlo, y nos hemos topado con que a veces es que no sé cuánto me cuesta el servicio, Ale, ¿no? Entonces, bueno, yo te ayudo a enrolarte, a visualizarlo, y ahora sí planteamos qué perfil necesitas. Esa es la gran diferencia. La consultoría va en esos 5 aspectos y es súper integral. Y creo que tiene un interés genuino de cubrir una vacante, ¿sabes? De colocar a una persona. La colocación, te digo, es un simple verbo, es buscar y colocar, ¿no? Ya si tienes valores, ¿no? No importan, pero la consultoría sí es como ver una panorámica 360, ¿no? De todo lo que sucede para que esa vacante funcione. Y eso es lo que nos apasiona. Y es por eso que incluso también tienen garantías, ¿no? Digo, no sé, se aplican en todo el tipo de colocaciones, pero que también las garantías dicen, oye, sé lo que estoy haciendo. Y Exacto. En el debido caso de que no haya sido el resultado que esperabas, pues bueno, también tenemos las garantías, ¿no? Claro, nosotros, esta frase me encanta decirle, estamos tan seguros de lo que hacemos que somos capaces de devolverte el dinero si no damos, ¿no? Tenemos un porcentaje de efectividad del 80% y nos ha costado sostenerlo con el cambio generacional, con la pandemia y todo. Hay una crisis impresionante de prospectos de colocación y estamos viviendo una temporada triste pero cierta de un consumismo laboral, ¿no?
Cada vez las personas se cansan más rápido de un trabajo. Entonces, así como están las ofertas en toda la industria de Inditex ahorita y que dices, no me quedó, lo regreso, haz de cuenta, así estamos, ¿no? Entonces, nos ha costado mantenernos, pero ha sido un esfuerzo de muchísima concentración y enfoque, ¿no? Es entender qué necesitas para poder colocarte. Un ejemplo que me encanta hacer es, ahora que tengo una niña y que tiene estos juegos de poner figuras, es imposible meter un triángulo en un círculo. Lo puedes meter muy a la fuerza, pero al momento de sacarlo va a ser súper difícil, ¿no? O queda muy suelto, entonces se te va de las manos y no lo puedes controlar. Entonces, es algo así más o menos lo que buscamos hacer con la consultoría. ¿Cuál será la mayor diferencia que has percibido, Ale, del inicio de Talentist a la actualidad, en esta como diferencia de expectativas del trabajador, de las empresas, todo el contexto? Y digo, hablando únicamente de México, porque obviamente a nivel mundial es otra cosa. Claro, es otra cosa, pero no estamos tan distantes. Creo que dimensionalmente, en cuestión de tiempo de vida, sí estamos súper cortos nosotros, pero esto es un tema que nos ha impactado a todos. Desde el inicio al día de hoy, y no quiero chotear el tema de la generación, porque yo estoy entre la X y entre los millennials, como que todavía no me decido, pero cuando me conviene soy millennial y cuando no, no. Pero en la cuestión laboral hay un tema bien trascendental que es la información, ¿no? Desde hace 12 años que estoy en la industria hasta la fecha, la verdad es que el tema de la información es un problemón, ¿no? Tú consumes contenido en TikTok y parece una verdad absoluta, ¿no? Entonces, veía una recomendación en redes sociales analizando mi competencia que decía, ¿cómo conseguir el puesto de tus sueños si te piden Excel? Ve estos videos de YouTube. Y yo decía, oh my God, ¿no? O sea, no va por ahí, ¿no? Es que padre que quieras el tema del autodidacta, ¿no? Pero, ojo, es un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, el tema de la información, el alcance que se tiene, la inmediatez de la respuesta está cañón, ¿no? Otro de los temas, también que no quiero entrar al tema generacional, pero es cada vez existen más mentiras en los currículums vitae, ¿no? O sea, cada vez es más fácil mentir. Creo que de nuestra generación a la fecha, las mentiras piadosas han aumentado su límite, ¿no? ¿Y qué importa si digo que trabajé poquito tiempo? Te lo digo porque la gente, inclusive de mi equipo, que busca trabajo, tú ves su perfil en CompuTrabajo y dices, no, ese no era tu alcance. Pero quienes consumimos los perfiles, pues la creemos, ¿por qué habrías que mentir, no? Entonces hay una ampliación en las mentiras piadosas que te aproximan a un lugar y eso pues tiene problemas a corto plazo, ¿no? En cuanto te colocan, eso. Y yo creo que el tercer punto es esta parte que te digo del consumismo laboral. Venimos de educación de los baby boomers, que tú lo has de entender perfectamente, que es en esta persecución constante de vive tus sueños, todos pueden cocinar, dale para adelante, yo te apoyo. Entonces ya nos la creímos y todos decimos, yo puedo hacer lo que yo quiera en el momento que yo quiera. Entonces el tema disciplina, híjole, se ha minorado. Creo que ha funcionado mucho en el aspecto de la salud mental, el ejercicio, el bienestar y la disciplina, pero en los hábitos laborales ha decaído muchísimo, ¿no? Yo recuerdo cuando salió este libro del Club de las 5 de la mañana, híjole, todos tenían como una necesidad de ser productivos desde muy temprano y se acabó, ¿no? Sí. Entonces, yo sigo esperando que Hábitos Atómicos saque el libro de hábitos laborales, porque la gente se cree muy merecedora y el intercambio ya no se lleva como antes. La pandemia duplicó, ¿no? En un momento súper rápido esto. La gente se dio cuenta tal vez que podía estar sin trabajo mucho más tiempo y eso lo tranquilizó. Antes te paralizabas y te corrían y al otro día ya no tenías chamba o decidir salirte del trabajo era como y tengo que ahorrar y tengo que solventar esto para poder tomar la decisión o busco antes de, y ahorita no importa, ¿hace cuánto que no trabajas? Un mes. Wow, o sea, entonces
creo que esos son los factores que ni siquiera dependen de la persona como tal, sino que es el entorno lo que lo ha generado. Porque yo no quiero culpar a los candidatos, pero sí es un tema. Y si a eso le sumas que el esfuerzo constante de las empresas, de ser empresas conscientes y con cultura organizacional, es partir pasteles o hacer reels o poner una cancha de fútbol cuando todos en tu empresa son beisbolistas, pues también no se empatan. Correcto. Ahorita vamos a entrar en ese tema de cultura organizacional, porque antes comentaste algo que me llamó mucho la atención y digo, desde mi ignorancia te lo quiero preguntar. ¿Hay alguna forma de validar si alguien está mintiendo en un currículum o incluso si ya lo hizo y se contrató y no tenía las aptitudes que decía tener? ¿Hay alguna consecuencia también? Sí, hay una consecuencia. Entiendo que en el caso de que tú, vamos a decir, exageres información. Y voy a poner un ejemplo claro que me lo contó el amigo de un amigo. En una empresa muy reconocida de la ciudad, una persona tomó la decisión de falsificar el examen, es decir, le mandan una prueba de Excel a un cierto nivel y resulta ser que pasa la prueba de Excel, ¿no? Todos los recursos humanos, todas las áreas de desarrollo organizacional o como se llama capital humano, tenemos nuestras trampas. El examen, por más experto que seas en Excel, tu calificación máxima es 7, ¿no? Y esta persona tuvo un 95. Evidentemente hizo trampa, ¿no? Entonces, eso es penado por la ley, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo que hizo el caso de la representante del Estado que falsificó su tesis, ¿no? Uh-huh. Es exactamente la misma penalización. No existe hoy en día una forma de ver el currículum y decir, aquí miente. Nosotros antes dedicábamos entre 7 y 8 segundos a ver perfiles, ¿no? O sea, tú abres CompuTrabajo, LinkedIn, OCC, visualizas el currículum y le dedicas entre 7 y 8 segundos a ver los datos y entonces pasa ese primer filtro de ser un precandidato. Todavía no es un candidato. Ahora a veces destinamos hasta 15 segundos, 20 segundos para hacer noción de tiempos y decir, no me cuadra, en qué momento, a ver, va para atrás, cómo saltas de ser cajera a ser gerente, ¿no? Sí se destina más tiempo. La única forma que yo aconsejaría a nuestros espectadores o a entrevistadores a verificarlo es mediante preguntas inteligentes en una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son estas preguntas inteligentes? Preguntas que no se deducen como sí o no, más o menos, o que ponderan cierto grado, ¿no? Construye un proceso, platícame cómo lo hacías, etcétera, etcétera. ¿Qué te puedes dar cuenta? Si la gente titubea, se pone nerviosa, usa apaciguadores, está mintiendo. Pero fuera de eso, no lo puedes saber hasta que tienes relación con ellos. Ahora, puede ser que inclusive después de la entrevista no te des cuenta, ¿no? Entonces, lamentablemente, nuestras leyes de trabajo amparan muchísimo, y cuando digo lamentablemente es en estos casos en específico, amparan mucho al colaborador. Entonces, tú no puedes prescindir de sus servicios justificadamente por no saber un Excel, ¿no? Tú me dijiste que sabías, ahora no sabes y entonces te despido. Es un despido injustificado y pudiera plantearse hasta como discriminación. A pesar de que mintió. Exacto, a pesar de que mintió. Lo que sí es, siempre acompáñate de actas administrativas, de evaluaciones de desempeño, porque es una forma, y pongo entre comillas para quienes nos escuchan, de hacerlo, pero fuera de eso no existe otra forma de plantearlo, vamos a decirlo así. Ahora, ¿alguna buena práctica, algún consejo para hacer bien un currículum o realmente decir, voy a dar mi mejor carta de presentación para con una empresa? Claro, este consejo es algo que yo vengo diciendo desde hace muchos años y que verdaderamente vale la pena. En un currículum no existen reglas de margen. Entonces, siempre ocupa una sola hoja. Ese es el consejo elemental. El siguiente es el orden de los factores sí afecta el producto. O sea, sí plantea tus trabajos y colaboraciones cronológicamente. Eso ayuda y impulsa. Actualízalo cada vez que tengas una nueva responsabilidad o un nuevo cargo con fechas reales, porque
Cuando nosotros comenzamos a ver titubeos en esas fechas, es como, ni siquiera presta atención en su currículum, descartado, ¿no? La fotografía es elemental. Siempre digo que olvídense de esas fotos en donde salían delgados y se veía el vello en el pecho y el crucifijo, ¿no? Ya sabes. O sea, no son. Tómate un tiempo, un buen fondo blanco, claro, tómate una foto, trata de no sonreír, o sea, tampoco son fotos de titulación, pero tampoco es la foto con tu prima, tu hermana. A las mujeres eviten los maquillajes en exceso. De repente nos llegan currículums de chavas que en la boda de la amiga aprovechó, se tomó la foto, se ve muy guapa y la sube. Entonces, de verdad que causa un poco de mala impresión cuando llegan y dices, la pestaña no era tan larga como se veía, ¿no? Entonces, eso también inhibe. La ortografía es fundamental. Antes yo decía, por lo menos pídele a tu tía que te ponga los acentos y los puntos y comas, pero ahora existen demasiadas herramientas en línea que te pueden ayudar a verificar la ortografía. Eso es súper importante. Y mi sugerencia es, sean concisos, no alarguen descripciones como me encargaba de llevar y traer, no, es como logística de pedidos, ¿no? Sean como súper concretos y no nos interesa saber en dónde estudiaron el kinder, la primaria y la secundaria. Posiblemente desde la preparatoria, licenciatura y posgrados es más que suficiente, pero no nos interesa. Y yo no sé en qué momento los currículums te preguntaban si tenías hobbies o intereses. Cuando son intereses, quiere decir qué intereses tienes, por ejemplo, si eres compradora, aduanas, esos son intereses de verdad, no fútbol, cocina, porque eso no suma. Eso déjenlo para la entrevista y nosotros hacemos deducciones a partir de qué posición juegas en el foot, cómo reúnes a tus amigos, te gusta cocinar para muchos o para pocos, y eso nos alerta para las aptitudes, ¿no? Pero eso no va en el currículum. Y datos reales. Siempre mi consejo es, si estás buscando trabajo, haz un correo ajeno a toda tu vida personal y a todas tus cadenas de correos, ¿no? Me ha tocado escuchar como gatitasexy@gmail.com y dices, no, eso le quita profesionalismo. No es un atributo para que descartarte, pero sí le da seriedad a tu celular. Eso es bien importante. Y tips extras, que son bonus, es manda un link o un QR. Ahorita hay QR súper baratos en internet o gratuitos, en donde tú puedas poner tu portafolio o puedas poner tu contacto de LinkedIn o puedas poner tu video currículum. Eso es súper importante. Yo les aconsejo que se tomen un día sin estrés de grabarse frente al celular y decir, hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Álvarez, soy originaria de Oaxaca, soy licenciada en diseño industrial, tengo amplia experiencia en el tema de proyectos, bla, 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 que dure 3 minutos y ponlo ahí y eso se agradece. Es como esta primera vez que conoces, si les han contado de Tinder o lo han usado, es esa primera impresión. Creo que eso vale muchísimo la pena. Correcto, Ale. De acuerdo a todo esto que nos platicas y yendo un poquito dándole doble clic, ¿qué tan valoradas o en un porcentaje, cómo crees que está distribuido el interés de las empresas con las que te ha tocado trabajar en cuanto a los hard y soft skills, las habilidades duras y las habilidades blandas? Pues te tengo una noticia. Yo soy fan y amo el cerebro de Daniel Goleman. Él es un erudito en el tema de inteligencia emocional. Y él justo meses antes de la pandemia, justo en diciembre, publicó un ensayo acerca de las social skills, ¿no? Viene la pandemia y ahí se hace un boom y entonces dice que debemos de tener 3. Soft, hard y social. Okay. Entonces, claro que le prestan mucha atención después de la pandemia. Y digo, marco la pandemia porque verdaderamente para nosotros en Capital Humano fue todo un boom, ¿no? Hubo la necesidad o existe la necesidad de contratar a gente que tenga la capacidad de entablar conversaciones con una pantalla, ¿no? De gesticular, de dar tonalidades, ¿no? De grabarse ante una cámara y demás, y eso genera las social skills. Las soft skills regularmente las visualizamos porque cada vez hay personas más multidisciplinarias, ¿no?
Y hemos entendido, después de muchísimo tiempo, que el conocimiento se adquiere, ¿no? Antes era, si tú no eras ingeniero industrial, no podías ver procesos. Y se hacía a un lado a los bioquímicos y se hacía a un lado a los ambientales, a pesar de que tienen un tronco común de estructuración, ¿no? Ahora no, ahora se ha entendido y hemos tenido que entender que somos multidisciplinarios y que podemos adquirir conocimiento y se han enfocado las hard skills 100% en el tema tecnológico-técnico y voy en el uso de herramientas como alguna maquinaria, como el uso de algún aparato en específico, un software en específico, ¿no? Cuando antes se trataba más de un entendimiento, resolución de problemas, metodologías, ahorita hemos entendido que las podemos ir aprendiendo y ahora es, por ejemplo, quien hoy nos está coordinando el podcast debería de saber de sonido, debería de saber de producción, debería de saber de eso. Esas son las hard skills, todo lo técnico. Y las soft skills, pues, en estos últimos años, quisiera decirte tal vez en estos 6 últimos años, la autogestión está de moda, ¿no? Cada vez los empresarios y los dueños de negocio, los gerentes, buscamos gente que se autogestione y que no necesite que estemos atrás de él. Como todo es en la inmediatez, cada vez los tomadores de decisión están más ocupados. Entonces necesitan a gente que haga verdaderamente su chamba. La autogestión es una de las soft skills más que a todos nos interesan y sobre todo también el liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo no es precisamente este liderazgo de antaño que era conducir grupos, este liderazgo de afrontar situaciones, de ser resiliente, de decir yo cometí el error pero lo voy a componer, un liderazgo genuino de autoconocimiento. Yo creo que esas son las necesidades y aún no existe un ejercicio o un interés genuino por desarrollar las social skills. Creemos que por usar un celular es suficiente, pero no, hay más de eso y de interrelacionarte con más personas, eso ha sido algo trascendental. Mientras más avanzan las generaciones, menos contacto tenemos con la gente. Entonces creemos que con un WhatsApp es suficiente y hoy las empresas, quieras o no, necesitamos este tipo de conversaciones y acercamientos. Entonces, ejercitarlas vale muchísimo la pena y mi hermana me dio un consejo, mi hermana mayor cuando encontré mi trabajo me dijo, hazte indispensable. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Y yo luché por hacerme indispensable. Y ahorita creo que eso se está perdiendo, ¿no? Ahora, como soy reemplazable, yo aprovecho el trabajo y lo suelto cuando ya no me funciona. Entonces, eso también se valora y van a ver que va a dar frutos. Eso no se pierde. Dentro de todos estos aspectos, características que vamos describiendo que hacen a una organización una entidad, literal como si fuera un ser vivo, ¿cómo expresar o cómo definir lo que es cultura organizacional? Esa pregunta, ese tema me encanta. Van a decir que venía preparada para el podcast, pero no, justo en esta capacitación que dimos definíamos eso. Yo quisiera que lo entendiéramos desde la raíz propia de la palabra, ¿no? Que es cultura. Si ustedes piensan en la cultura, la que más admiren, de la que más sepan, de la que más platiquen o que más cercana tengan, tiene varios aspectos. Yo contaría aproximadamente 15 aspectos importantes, ¿no? El primero es la gente que la conforma y hay un apartado que se llama selección. Es decir, cuando tú vas a Oaxaca y, una mujer va a Oaxaca y se quiere poner trajes típicos y se abre el escote o lo corta, es una ofensa para mi cultura, ¿no? Entonces, no todos caben en la cultura. Entonces, tú debes de definir y saber quiénes sí, qué valores tienen, ¿no? ¿Cuál es como el escrito puntual o este arquetipo que debe de tener la persona? Así como eliges a tu novio, novia, pareja, o lo que sea, tú dices, lo quiero que sea detallista, pero que no me abra la puerta, pero que sí, pero que muy, pero así literalmente. Otro apartado es
¿qué genera identidad? ¿Qué es lo que te identifica? ¿Qué te hace diferente a los demás, no? No es lo mismo hablar de la cultura maya que la azteca, ¿no? No es lo mismo hablar de Oaxaca que hablar de León, ¿no? Tú lo dijiste, es una comunidad. Entonces, hay que delimitar qué te identifica puntualmente. O sea, no es lo mismo hablar de Talentist y no es lo mismo hablar de Coca-Cola, ¿no? Van a decir, por supuesto que no es lo mismo. Sí, claro, pero en dimensión, no en número de headcount o de personas, es qué nos nutre, ¿no? Está la parte también de qué es el éxito para la empresa, ¿no? Eso me encanta decirlo porque tal vez para otra empresa podría ser generar millones de dólares es el éxito y para mí ayudar a personas es el éxito, ¿no? ¿Qué te define como exitoso? Eso es importante. También la marca. ¿Cuáles son los rubros que tiene la marca? ¿Qué es lo que quiere expresar? Yo les decía, yo quiero decir que somos especialistas, ese es nuestro enfoque y así nos tenemos que portar, y un especialista no va por la vida con la blusa manchada de salsa Valentina, ¿no? O sea, un especialista es formal, tiene su estilo, ¿no? Eso es lo que quieres detonar. Otro apartado que me fascina son precisamente los rituales. Muchas culturas tienen momentos específicos o situaciones específicas que las definen. Oaxaca es la Guelaguetza, en León es el Cervantino, ¿no? Y no siempre es algarabía y fiesta. En Talentist es el jueves de Cheves, ¿no? Entonces, hay rituales que tú seguramente no has descifrado, que ya existen. En Walmart, en Estados Unidos, todas las mañanas se agarran de las manos y hacen su lema y eso los hace posicionarse en el lugar en el que están. Entonces, todos tenemos rituales, hay que descifrarlos y hay que ponerles por su nombre y respetarlos y honrarlos como se honra entrar a la iglesia y persinarte y quedarte callado y no cruzar las piernas. O sea, todo en su momento tiene y se respetan. Y eso define a la cultura, ¿no? O sea, indiscutiblemente lo que estás viviendo hoy en tu empresa o lo que viven tus colaboradores en la empresa, jamás lo van a vivir de manera distinta, inclusive partir el pastel. Me topé con un cliente que cada vez que ponían el pastel había un concurso de quién apagaba mejor las velas y al final del año en la fiesta tenía un premio, ¿no? Entonces me tocó ver que con un cuchillo cortaban la vela, con la mano, miles de show y era como su ritual, ¿no? Y entonces todo el mundo estaba esperando a ver qué diferente iba a ser la siguiente persona, ¿no? Entonces, los lineamientos. En las culturas no siempre son reglamentos, hay una serie de herramientas que puedes emplear. A nosotros nos encantan los códigos y la diferencia entre un reglamento, un lineamiento, un código, unas políticas, es que el código lo hacemos todos, estamos de acuerdo todos, ¿no? En estos, yo le denomino código de honor, que es irrompible en Talentist, y esto funciona para tener una feliz convivencia. Las políticas te funcionan para saber lo que sí y lo que no debe de suceder en un proceso, y los reglamentos son los no negociables, ¿verdad? Creo que está de más decir que no hay un número certero de reglas. Las reglas se van construyendo por la convivencia. A mí me prohibían comer en la cama porque llegaban las hormigas o las cucarachas, pero en realidad era porque pues había un lugar, ¿no? Entonces, tú las defines, pero tienes que ser firme con eso. Existe también un apartado que se llama transición, que va al final de la cultura, que es, ya seleccioné, vivieron mi experiencia y luego, ¿qué sigue? ¿No? Hay un puesto más arriba, más abajo, ¿cómo lo delimitas? Algo fundamental son los valores y yo los llamo pilares, ¿no? Yo siempre aconsejo que sean menos de 5, pero que los vives y los enraices, ¿no? Y la forma en la que tú, empresario, lo puedes vivir es retroalimentar a partir de los valores. A ver, somos una empresa que uno de sus valores es la integridad y entonces esto que sucedió no va de acuerdo a nuestros valores. Y así te puedo decir los 20, los 15 que tengo pensados, pero está la parte de financiamiento, está la parte de información, de contenidos, está la parte de gobernanza, que es cómo jerarquizas, cuáles son las líneas de comunicación y bueno, nos podríamos aventar otro capítulo hablando profundamente de esto, pero son varios criterios, ¿no? La indumentaria, ¿no? O sea,
a mí me ha costado mucho en Talentis fomentar el tema de indumentaria porque somos relajados, pero que también queremos ser profesionales, pero también queremos ser todo, entonces eso también te caracteriza, o sea que sí, y pues lo hicimos, tuvimos que contratar a una influencer de moda para que nos hiciera este código de vestimenta y lo hacemos bien fácil por puntos y la gente va como debe de ir y relajada, pero eso nos caracteriza, entonces pues son varios atributos, eso es la cultura, es si lo viéramos en esta analogía que planteaste de un ser humano versus una empresa, ¿no? Como esta analogía, yo no creo, estoy segura que la cultura es el ADN, es lo que te define, literalmente. Entonces, ¿cómo le exiges a tus colaboradores que se comprometan si tú no te comprometes con ellos? Entonces, ahí va, de eso va la cultura. Gracias, Ale. Y estamos casi por terminar, pero me gustaría saber tu opinión o contexto. ¿Cómo consideras que está actualmente el trabajo remoto en México? Desde distintos aspectos, regulación, ¿qué tan adoptado quedó? Si ya se fue, ¿crees que podría aumentar las personas que trabajan remotas? ¿Cómo consideras el estatus? Es una gran pregunta, bueno, como todas las anteriores. Mira, lamentablemente la infraestructura de las empresas en México, y digo lamentable, tuvo que evolucionar demasiado rápido después de la pandemia. Esta infraestructura nos llevó a generar una norma, la norma 037, que habla precisamente del teletrabajo. Como fue una urgencia, se aprobó justo 2 años después de cuando se necesitaba y se aprobó con una necesidad de controlar o gestionar estos procesos de home office que ya se tenían abiertos, pero que no se acotaban, vamos a llamarlo así. Esta norma ha sido inspiración, o sea, se inspiró, en normativas ya existentes que nos encanta adjudicar, que es España, que lo hace muy bien, y Argentina. Y en ambas normativas especifica, y esto quiero que por favor lo pongas así con subtítulos en amarillo gigante, que el teletrabajo no es viajar con computadora, el teletrabajo es trabajar en un espacio diseñado para continuar con tus tareas, pero tú como colaborador, y esto creo que no lo saben muchos, tienes derecho a registrar 1 o 2 ubicaciones. El teletrabajo no está diseñado para que tú te puedas ir a Roma con tu familia y ahorrarte 4 días de vacaciones. No, el teletrabajo especifica puntualmente que tú como colaborador debes de declarar 2 ubicaciones y estas deben de tener las condiciones necesarias para ejecutar el trabajo. No es trabajar en un café, no es trabajar en el hotel, no, tú tienes que definirlo. Ya existe una normativa en México, yo creo que se ha aplicado poco y yo lo veo como algo que va a venir a abonar, que va a venir a sumar. Sobre todo, y me choca hablar de mamás, pero ahora que lo soy, las entiendo, a nosotras, porque este viernes, por ejemplo, es el consejo técnico, ¿no? Y tienes a tu bebé y ya tienes que faltar, y quienes tenemos a los abuelitos, pues muchísimas gracias, y quienes no, ¿qué haces? Entonces, creo que nos da la oportunidad de no por ser mamás dejar a un lado la parte profesional. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es... en un proceso entrevisté a un chico que su abuela estaba muy mal, ese día nadie podía cuidarla y entonces él decidió hacer teletrabajo para poder, aunque estaba en el otro cuarto, estar presente con ella. Creo que para esos momentos vale la pena, ¿no? Oye, no tengo familia aquí, hoy se supone que llega DHL con mi refrigerador, voy a estar trabajando desde casa y lo voy a recibir, ¿no? Creo que esas son las opciones de teletrabajo, no mi vuelo sale a las 8 y no, eso no sucede. Creo que las empresas están siendo mucho más flexibles y abiertas para compartirlo, pero también hay un desconocimiento de qué puestos y qué operaciones sí pueden hacerse. O sea, es muy lógico que la persona que produce y está en línea de producción no va a hacer teletrabajo, ¿verdad? Pero también creo que no es lógico que, por ejemplo, el departamento de finanzas no pueda hacer teletrabajo y ahí, en ese desconocimiento, pues están fugando posibilidades o criterios controlantes para el proceso.
Yo los invito a que lean la norma. No está digerible, eso sí que son varias hojas, pero creo que les puede dar una luz muy clara de lo que sí se puede, lo que no, y cómo ustedes, qué responsabilidades tienen como patrones y tenemos como colaboradores, ¿no? Algo que se cuestionaba mucho durante estos 2 años de pandemia fue ¿cuánto me vas a pagar por estar aquí, no? O sea, ¿cuánto de mi... una encrucijada que se encontró Talentis, porque nosotros hicimos 6 meses home office, fue ¿y cómo les pago el internet? O sea, ¿cómo sé cuántos gigas, cómo se miden? Ahí lo establece y hasta dónde tú eres responsable. Y deberíamos de construir una política de teletrabajo o de home office porque... lo indica la ley, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay un cortocircuito en la casa del colaborador y se electrocuta? ¿O qué pasa si hay hielo, se cayó y eso cuenta como accidente de trabajo? Bueno, todo eso lo resuelve la norma y sí, cuenta como accidente y ¿cómo puedo decirte? O sea, hay más responsabilidad de la que uno supone, o sea, no es tan fácil, me llevo la lap y ya, ¿no? Hay más responsabilidad. El uso de datos, el uso de la seguridad del internet, la silla, ¿no? Si tú, por ejemplo, te lastimas la lumbar por estar en tu sillón o decidiste trabajar en el puff, pues también eso es o sea, hay un sinfín de atributos que creo que estamos dejando de lado porque se nos hizo fácil, ¿no? Entonces, sí, yo creo que cada vez más empresas lo estamos empleando de manera, puedo decir, ignorante o irresponsable, pero sí, hay muchas empresas y lamento decirlo y me apena decirlo, pero sí, más para las mujeres. Y digo que está bien, pero tendría que verse también como un apartado para los hombres. Tan solo en Argentina, mucho antes de la pandemia, el porcentaje de mujeres que tomaban home office era casi el 80% del 100% total de la población que trabajaba en home office. Y en España es un 65%. Entonces, en México yo creo que andamos por esos números, porque es más fácil para nosotros y creemos ser multitasking también, pero eso no sucede, pero sí, hay más. Yo sí creo que si tú eres una persona a favor del home office como colaborador, tendrías que ser un poco más responsable y como patrón más consciente de qué sucede con tu responsabilidad o con tu alcance como patrón en este formato. Información de mucho valor y tarea, tanto para colaboradores como dueños de negocio, para conocer la norma, porque ambas partes necesitan estar informadas y también pues asumir la responsabilidad si es que se decide ese formato. Casi por terminar, Ale, aquí en la Escuela del Dinero siempre decimos que la mejor inversión está en el conocimiento. ¿De qué forma te mantienes actualizada? ¿Cuáles son tus fuentes de información? Mira, me encantan los podcasts, creo que ahí es lejos de adquirir conocimiento genuino y tal, creo que tienes diferentes perspectivas y puntos de vista y eso pues alimenta y refuerza tus conocimientos o te da la necesidad de hacerlo, ¿no? Definitivamente, como lo platicaste en mi reseña al inicio, me encantan los diplomados y las especialidades, las certificaciones. He aprendido y he entendido, sobre todo, que no puedes ser todólogo, pero sí puedes curiosear en todo. Entonces, este tipo de modalidades te permite estar sumergido, empapado de información y que es muy funcional para después, aplicable. Libros, me fascina la lectura. Cada año cambia mi apetito o mi gusto, ¿no? A veces me empalagan algunas obras y a veces me encantan. Sin embargo, en estos últimos años, sobre todo en estos 8 años que llevo, casi 9 aquí en León, el tema del trabajo en mí misma ha sido y lo he encontrado en de liderazgo, de cómo ser mejor líder, de cómo ser mejor gerente o director, de cómo ser mejor mamá, de todo lo he encontrado en los libros. Y consumir capacitaciones, creo que hoy la información nos llega de manera más rápida y el internet es verdadera y definitivamente un universo de aprendizaje. Yo solamente les aconsejaría que adquieran el conocimiento de fuentes certificadas y verdaderamente posicionadas en el lenguaje o en el tema, el rubro que quieres aprender,
porque si no, la verdad es que ya hay demasiada información y yo creo que todos creemos saberlo todo y que se nos hace fácil compartirla, pero de manera irresponsable tal vez, pero sí, de instituciones, de personas que llevan años en esto y que nos pueden contagiar o compartir, y ahí es donde regularmente procuro estar súper pues actualizada y por supuesto contratando a gente especializada para mí y para mi equipo. Eso también creo que es una excelente inversión. Ale, para quien guste contactar a Talentist, ¿algún contacto, redes sociales, algo que te gustaría compartirnos? Claro que sí. He de confesar que llevo un año experimentando ser la imagen de Talentist. No había querido hacerlo, pero ahora ya lo soy. Entonces, estamos como Talentist MX en Instagram. Estamos en LinkedIn también como Talentist MX, en Facebook. Y hasta ahorita estamos en eso, estamos innovando en TikTok, no se me da a mí y estamos viendo cómo hacerlo, pero ahí estamos. Y nuestra página web que es www.talentist.com.mx. Bueno, ya saben ahí cómo contactar a Talentist para mejorar su cultura organizacional. Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Por acompañarnos aquí en la Escuela del Dinero. Gracias, muchas gracias a ti. Ale Álvarez, tuvimos también a Alfredo en los controles, soy Miguel Arias. Recuerden que la mejor inversión está en el conocimiento. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Esta producción es realizada en el Maker Space de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx